empezar agradeciéndoles a todos por estar en este momento aquí. Le agradezco a Python Medellín y a Machine Learning Medellín por dar este espacio para crear comunidad. Y como me introdujo Cristian, voy a hablarles sobre las redes generativas. Quiero que estén tranquilos, es un tema que puede ser tan complejo como ustedes quieran o tan simple. Y yo sé que en la audiencia hay habilidades muy variadas, roles muy variados, entonces vamos a ir desde lo más básico del concepto hasta lo más avanzado para que ustedes hagan con una idea de qué es una red generativa, cómo funciona, de qué es capaz de hacer y cómo ponerla en práctica. Pero antes les voy a hablar un poco sobre mí. Soy ingeniero de software de la Universidad de AFIT, trabajé 3 años para el Centro de Computación Científica Polo, allá desempeñé un rol de sysadmin en Linux. Esa experiencia me dio conocimientos de infraestructura, automatización de despliegues y me llevó de alguna forma u otra a dar el salto hacia el mundo de los datos. También soy profesor de programación, de procesamiento del lenguaje natural y de redes neuronales, así que esta sesión va a ser casi como si ustedes fueran mis estudiantes de Finlandia. Y soy científico de datos, hace 3 años trabajo para la empresa de GDI que se encarga de sacar información analítica de texto, de información textual, para tomar decisiones de negocio. Vamos a dividir la charla en estas 3 partes. Primero vamos a entender el concepto, qué es capaz de hacer y cómo funciona. Luego vamos a ir un poco más hacia el diseño y finalmente vamos a terminar con una parte práctica. Vamos a romper un poco esta cuarta pared y quiero que todos ustedes observen las 2 fotos que tienen al frente y me digan cuál de las 2 caras es generada. No, piénsenlo, o sea, les va a dar un tiempo para que las observen, mírenlas. Listo, ahora, ¿quiénes votan que este es el generado? ¿Y quiénes votan que este es el generado? Bueno, acá entramos a una discusión y es de que son capaces las redes generativas. Son capaces de crear información artificial realista. ¿Qué es realista? Que un humano es incapaz de identificar si algo es artificial o no. Y con ustedes acabo de hacer el test de Turing, que es verificar o validar si el output de un modelo de inteligencia artificial es realista o no, o puede pasar como una creación humana. Ninguna de estas 2 personas existe. Ustedes pueden entrar a este sitio que se llama This Person Does Not Exist y cada vez que entren van a ver una imagen nueva generada diferente. Y van a tener pues links sobre los autores, el paper, sobre todo el proyecto detrás de esto. Pero quiero que eso nos deje una duda muy grande y es de qué son capaces hoy día las redes generativas. Son capaces de engañarnos completamente. Si yo les hiciera a ustedes esta pregunta, ¿cuál billete es falso? Claramente sabrían identificar que los 2 son falsos, aunque la pregunta sea abierta y confusa y suene como que solo uno de los 2 es falso, nosotros como humanos somos capaces de identificar que ambos son falsos. Pero no pasó eso con los rostros, aunque hubo gente que dijo que los 2, muchos otros de la audiencia que también son humanos. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi esto, yo me confundí, yo pensé que los 2 eran reales. Entonces, ya sabemos que estamos hablando de realmente inteligencia porque nos está confundiendo a nosotros que somos humanos y a partir de nuestra capacidad de percepción es que definimos la inteligencia. Listo. Vamos a tomar las siglas, GAN, redes generativas adversarias, y vamos a descomponerlo para entender exactamente qué es. Pero todo empieza con una neurona. ¿Qué es una neurona? Una neurona es una célula que recibe información y la procesa. Información que puede ser impulsos eléctricos o químicos. En este momento todos ustedes están respirando, no son conscientes de eso. La verdad es que el cuerpo lo hace automáticamente. ¿Y quién se encarga de eso? Las neuronas. Las neuronas no solamente están en la cabeza, sino en todo el cuerpo. Y nos ayuda a estar vivos, a hacer funciones automáticamente. Entonces, una sola neurona puede hacer trabajos sencillos. Les traigo un ejemplo.
Esto es una neurona artificial. Funciona muy parecido a lo que les dije de una neurona. Esto es una función matemática que recibe unas entradas, las procesa y genera una salida. Igual que una neurona recibe impulsos químicos o eléctricos y genera otro impulso eléctrico o químico. Y acá en el centro es donde pasa toda la máquina. Ahora, un ejemplo más práctico para que no sea tan abstracto. Vamos a hacer una neurona que recibe información sobre mis estudiantes. Y a partir de esa información determine si un estudiante va a aprobar o reprobar la materia. Entonces vemos que cosas como la motivación del estudiante tienen un impulso positivo en el cálculo de si aprueba o no. Aprueba es 1, reprueba es 0. Por ejemplo, que al estudiante le guste la pizza, vemos que la dendrita o la conexión que hay de la neurona con su entrada está muerta. Si entrenamos bien esta neurona, ella va a ser capaz de determinar que no importa si al estudiante le gusta o no la pizza, eso no influye en si él va a pasar o no la materia. Y el número de minutos que el estudiante pasa en el celular chateando mientras uno está explicando algo, eso va a influir negativamente en si aprueba o reprueba la materia. Esto es un caso muy práctico de lo que es una neurona y tal cual es. Son datos numéricos, por ejemplo, que le guste la materia o el amor por el tema puede ir de 0 a 10, que le guste la pizza también puede ir de 0 a 10, todo eso se multiplica por un número que es el peso, al final se hace una sumatoria, se pasa por una función de activación y genera una salida. Es un cálculo muy sencillo, simplemente son sumas y multiplicaciones. Ahora, hay cálculos más complejos y ahí es cuando entra el cuerpo humano. Nosotros somos un organismo muy complejo que está haciendo cosas todo el tiempo, no lo sabemos. Y cuando se genera esa conexión entre todas esas pequeñas neuronas es cuando aparece la complejidad y podemos llegar a resolver problemas más complejos. Como por ejemplo este. Tenemos esta imagen que es un número escrito a mano, es un 4 claramente. Todo eso se representa como unas entradas. Las primeras neuronas se van a encargar de identificar distintos aspectos de la imagen. Entonces vemos acá abajo que esta neurona, por ejemplo, se encarga de detectar que esta estructura de pico acá esté o no esté. Y a medida que nosotros nos vamos yendo más profundo en las capas, se van haciendo cálculos más complejos. Ya podemos ver acá que no simplemente ve pedacitos de la imagen, sino que empieza a ver bordes que van a determinar si es un 4 o un 8. Y eso, pues, tomando como referencia a un video de alguien muy teso, es más o menos así. Se generan unos cálculos y al final se genera una salida. Eso es una red neuronal, una función matemática enorme que recibe unas entradas, genera unos cálculos y genera una salida. Simplemente eso. Entonces ya entendemos de GAN, que son las siglas, por qué redes. Vamos ahora por qué son generativas. ¿Cuál es el objetivo de entrenar una red generativa? Generar información realista. Rostros, que fue lo que les mostré ahora, pero por ejemplo también Pokémones. Y de hecho el paper lo pueden encontrar fácilmente. Le pasas varios modelos de Pokémones, lo dejas observando, analizando, intentando recrearlos, y al final él te va a dar modelos nunca antes visto de formas que no son Pokémones, pero tienen toda la abstracción del concepto de lo que es un Pokémon. Formas, colores y siluetas. Y claramente nosotros las podemos ver y si las miramos así como entrecortado, como con los ojos así cerraditos, de pronto sí podemos pensar que es un Pokémon. También podemos generar imágenes a partir de una descripción textual. Por ejemplo, le pasamos a la GAN, esta flor blanca y amarilla tiene pétalos finos y un estambre amarillo redondo. Y a partir de esa descripción, él va a ser capaz de generar estas 6 imágenes que vemos aquí. Con las slides son interactivas, ahorita les paso el QR, entonces pueden hacer clic acá en el paper y eso los va a mandar al respectivo paper, para los que son más curiosos. Y esto fue algo que hice hace como 5 años, que es Style Transfer. Tengo una imagen mía con mi novia, tengo otra imagen de una pintura de Van Gogh y lo que voy a hacer es generar una imagen que mantenga tanto contenido de la imagen original como sea posible y a su vez le plasme el estilo de Van Gogh sobre ella. Todo eso se basa sobre la misma tecnología, redes generativas. Ahora vamos a ver la última sigla, adversarias. ¿Por qué adversarias? Porque no es solamente una red neuronal entrenándose, sino que son dos
que están en constante lucha por ver quién le gana a la otra. El ejemplo que les traigo hoy para que lo entiendan es el del criminal que falsifica billetes y el policía que detecta billetes falsos. Al principio, el criminal va a ser un novato, no va a saber crear billetes realistas, pero al principio el policía tampoco va a ser un experto detectando falsificaciones. A medida que el generador, en este caso el criminal, se vuelva mejor, eso va a hacer que el policía se vuelva mejor, porque el policía va a aprender a detectar los billetes falsos. A su vez, el criminal va a aprender nuevos métodos para evitar que el policía detecte billetes falsos, y esta lucha constante de los dos va a hacer que al final para el policía sea indistinguible un billete falso de uno real, o lo que nos pasó a nosotros, que un rostro generado sea indistinguible a un rostro real. Por eso son adversarios. Acá les traigo un ejemplo que lo saqué del framework que desarrollé. Al principio podemos ver que es ruido realmente lo que se genera, pero después de un tiempo empiezan a formarse siluetas. Y después de dejarlo mucho tiempo entrenando, van a ver que podemos nosotros como humanos identificar que hay varios 9, varios 8, y 5, y 3, y 1 ahí presentes. Listo, ya entendemos el concepto, ya entendemos que son redes artificiales, por qué generativas y por qué adversarias. Ahora vamos al diseño. ¿Cómo está diseñado paso a paso? Ahora, quiero que aquí hagamos un ejercicio todos. Si yo les diera a ustedes un lienzo con pinceles en este momento, ¿ustedes qué tipo de pintura recrearían? O sea, imagínenselo en su cabeza. ¿Yo qué tipo de pintura haría en este momento? ¿O qué tipo de dibujo haría en este momento? Tal vez no somos expertos dibujantes, pero sí somos creativos. Y yo sé que cada uno tiene algo interesante para decir, pero quiero que lo imaginen. Les voy a dar un tiempo para que lo hagan, pero piensen en eso. ¿Cómo se imaginan esa pintura? Si todos se ponen a pensar sobre lo que pasó en sus cabezas, ustedes no vieron la pintura tal cual, sino que empezaron a tener un montón de ideas. Quiero un río, quiero un árbol, quiero una casa más o menos en esta posición, quiero estos colores. Al principio todo es muy abstracto y así es como nosotros como creadores de arte lo visualizamos en nuestra cabeza y ya después lo plasmamos, ¿cierto? Más o menos así funciona el espacio latente. El espacio latente lo que hace es representar el producto final o las características del producto final de una forma más condensada. Entonces, ¿cómo podemos representar este dibujo? Pues es un bebé cachetón, con la boca semiabierta, sacando un poco la lengua está un poco húmeda, la nariz es chiquitica, los ojitos están mirando hacia el frente, el rostro también está mirando hacia el frente. Todas esas son características que nos determinan el rostro, las características del rostro, y nosotros a partir de eso podemos intentar recrear la imagen final. Eso es el espacio latente. Ahora, si nos ponemos un poco más técnicos, el espacio latente es ruido gaussiano que después se va a convertir en el producto final. Pero dejémoslo como que son las características que van a determinar el producto final. Ahora, pongamos otro ejemplo. ¿Qué es el espacio latente? Esa idea creativa que tenemos nosotros también se podría representar como un retrato hablado. Todos saben cómo funciona un retrato hablado. Usted vio un acto criminal, usted fue testigo, usted vio a alguien haciendo algo indebido y después la policía quiere que usted diga cómo se veía esa persona para intentar identificarla. Entonces uno da características del rostro. Uno dice, tenía el pelo crespo, corto, tenía una cicatriz, tenía un piercing en la ceja, y todas esas características ayudan a recrear algunas veces de una forma muy precisa, otras veces no tanto, el producto final. Ya eso depende de las capacidades del artista. Bueno, no sé si ya conocía esto. Entonces, tenemos ese espacio latente. Ruido gaussiano, números aleatorios, lo pueden ver como quieran, y eso se le va a pasar al artista. El artista va a tomar eso y va a intentar recrear algo. Luego, el artista, por cierto, a partir de ahora lo vamos a llamar el generador. Y el policía, a partir de ahora, lo vamos a llamar el discriminador.
Entonces, una vez él genera, el discriminador analiza el producto y determina si es falso o no. Listo. Ese es el proceso. Ahora vamos a ver cómo es que los dos se vuelven mejores en lo que hacen. Empecemos por el discriminador. El discriminador va a recibir unas obras que son generadas y unas obras que son reales. La misma cantidad para ambas. Y se le va a decir al policía, por ejemplo, cuáles son los billetes falsos y cuáles son los billetes reales. Y nosotros se los vamos a entregar. El policía se va a encargar de analizarlos uno por uno y ver qué características hacen diferentes a los que son falsos de los que son verdaderos. Y eso le va a servir para aprender a identificar falsos. Ahora, ¿cómo mejora el generador? Una vez que el discriminador hace este proceso, se entrena y se vuelve mejor en lo que hace, ahora el generador lo que va a hacer es, va a volver a generar, va a ver cuáles de las generadas pasan el filtro y cuáles no. Y en este caso, el generador va a aprender que definitivamente la Mona Lisa no se estaba tomando una selfie. Y va a aprender sobre el estilo que realmente tenía la obra original. Y va a decir, esto que yo generé no es correcto y esto sí. Y eso le va a ayudar a mejorar. El entrenamiento es relativamente sencillo, pero es una tarea que en este momento se debe hacer manualmente. Vamos a ponernos un poco más técnicos. ¿Eso qué significa? Acá un paréntesis para los que saben de pronto un poco más sobre Deep Learning. Lo que significa eso es que nosotros vamos a setear estas capas de discriminador como no entrenables. Es decir, cuando hagamos el gradiente, cuando hagamos la backward propagation, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esto como constantes. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos mejorar al generador, tenemos que esperar a que él genere, luego tenemos que pasar por todas estas capas para ver si dice que es falso o real, y cuando vayamos hacia atrás para analizar cómo vamos a cambiar todos nuestros pesos, tenemos que decir, nosotros no podemos asumir que podemos modificar esto, porque el generador solo es esto, el generador recibe la entrada del espacio latente y genera el producto final. Esta misma arquitectura es la que vamos a ver ahorita en el ejemplo que les tengo, que es mi Hello World de las GANs. Pero para que lo tengan en cuenta, si vamos a mejorar al generador, los pesos no se pueden tocar, los pesos del discriminador, aunque sí hay que hacer todo el forward completo. Pero esto es un paréntesis solamente para las personas que saben de Deep Learning. Listo, ahora vamos a volver, manos a la obra. Ya entendemos lo que es una red generativa, ya entendemos cómo está compuesta por dentro, ya entendemos cómo funciona, cómo se entrena. Ahora, si yo quiero esta noche salir de aquí y empezar a entrenar redes generativas, ¿qué puedo hacer? Este era mi sueño en el 2019, cuando yo trabajaba para la Universidad de Santa Cunza como investigador. Nosotros queríamos entregarle a los estudiantes una herramienta que les facilitara el entrenamiento de redes generativas. Y hay muchas cosas que se podían automatizar, como por ejemplo la generación del espacio latente, poner los pesos en trainable, en false, todo ese tipo de cosas. La idea era simplificar para que los estudiantes simplemente se dedicaran a diseñar cuántas capas, cuántas neuronas, si van a poner funciones de activación o no, si van a poner dropout o no, que los estudiantes se encargaran del diseño de estas partes individuales y el framework se encargará de unirlo todo. Entonces, ¿cuál era el sueño? El sueño es, hombre, yo quiero de alguna librería importar un discriminador, un generador y una GAN. Que yo al discriminador le pase mi arquitectura de discriminador, que yo a mi generador le pase mi arquitectura de generador, luego yo creo un GAN poniendo los dos juntos, tengo mi dataset y lo entreno. Le paso el dataset, los epochs, el batch size, etc. Ese era el sueño y eso no había en ese momento una librería o un framework que facilitara tanto las cosas. Entonces, ¿qué dijimos? Pues creémoslo. Entonces yo me puse a la tarea de crearlo y este fue el resultado final. Aunque es un poco diferente al approach que normalmente se tiene en el data science, porque a partir de mi conocimiento en ingeniería de software, determiné que el generador del dataset debía ser una entidad, un componente que se encargara de todo lo que es el manejo de los datos y que eso se desligara del modelo de iteración. Entonces, ¿qué se automatizó?
si nosotros volvemos a este pipeline inicial, se automatizó la generación de esto. El estudiante simplemente va a decir, yo quiero que haya un espacio latente con 10 características, con 100, con 1000, con 1.000.000. Y ya esto se hace automáticamente. Se automatizó también la generación de esto durante el training. Se automatizó poner estas dos cosas juntas y pasárselas a él. Básicamente se automatizó este proceso de entrenamiento y la idea es que el estudiante simplemente pase su arquitectura, sus parámetros, su dataset y ya está. Ahora esta es la estructura del proyecto. GAN, generador, discriminador y una clase dataset generator. Yo dije que era un framework y no una librería porque yo establezco una serie de reglas para facilitar el desarrollo. Entonces por eso es que no es una librería, no es simplemente que yo esté entregando unas funciones que les van a servir para ahorrar tiempo, sino que los estudiantes tienen que seguir las reglas del framework para que los pasos sean fáciles. Y por eso es que aparece ese dataset generator, que aparece por los principios de Solid, específicamente por el de una única responsabilidad. Y es que en muchas implementaciones de Machine Learning se ve que dentro del gradiente que hace las iteraciones, él hace la división por los batches, sabiendo que, por ejemplo, la información puede ser en tiempo real. Entonces, desacoplar todo lo que es el manejo de los datos del modelo fue una práctica que puse aquí y me fue bien. Ahora, ¿dónde lo encuentran? Lo pueden encontrar en PyPy, que es el repositorio oficial para paquetes de Python. Pueden instalarlo dándole pip install pygams. La documentación oficial está disponible tanto ahí como en el repo de GitHub. Y también hay unos ejemplos. Este es mi Hello World en Gantz. No es realmente de los números escritos a mano, que es el que uno encuentra casi siempre. Este es realmente lo más sencillo que una persona puede hacer en Gantz. Determinar una función puede ser una función polinomial, trigonométrica, y intentar generar o replicar esa función con la GAN. Entonces aquí podemos ver dos ejemplos. Esta es una función trigonométrica y esta es una polinomial. Y la biblioteca ya soporta, o la librería pues ya soporta esto. También tiene un módulo para MNIST, que obviamente era indispensable porque esto es el Hello World de la generación de imágenes. Entonces, están como estos dos ejemplos disponibles. En el repo lo pueden encontrar en la carpeta de examples, lo pueden encontrar tanto como .py como notebook, porque no todo el mundo le gusta usar notebooks. Entonces, si lo quieren simplemente correr en el computador y verlo, lo pueden correr de aquí, pueden darle a clonar. Pero antes de ir a la demo práctica, yo sé que digamos, la audiencia es muy variada en las capacidades que tiene y no quiero dejar de pronto a los que saben mucho insatisfechos y de pronto quieren leer un poco más sobre la literatura. Entonces, este es el paper fundacional de redes generativas del 2014. Este fue el que lo comenzó todo. Acá se define lo que es el framework, cómo es que funciona el discriminador y el generador. Pueden darle clic en el PDF cuando lo abran. Decidí incluirlo porque es muy relevante y es muy divertido. Es el de transferir el estilo de una imagen a otra, manteniendo la mayor cantidad de contenido del original. Y está este que es indispensable, que son las DC GANs. Es básicamente convertir el espacio latente en algo que puedo modificar. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo esta foto, yo puedo modificarle la posición, la iluminación, la expresión, el género, la edad, solamente moviéndome por el espacio latente. Entonces, si yo soy capaz de transformar esta imagen a su representación en el espacio latente y yo muevo un poco esa representación, eso va a cambiar características de la imagen. Y les voy a compartir una charla que yo di hace más o menos un año en la Comuna 13. Quería llevar este contexto de Machine Learning, de Deep Learning, al contexto del arte urbano. O sea, esto es un tema de alfabetización digital. Y yo digo alfabetización digital no es solamente enseñarle a la gente a usar el computador, instalar una aplicación en el celular o usar Excel. Esto es hoy, esto está pasando, esto va a estar cada vez más entre nosotros y por eso es que casi que alfabetización digital va a hacer que la gente sepa sobre inteligencia artificial.
Pueden darle clic aquí para ver la conferencia. Está en YouTube. Vamos a ir sobre qué es el arte. ¿Puede un animal hacer arte? ¿Puede una máquina hacer arte? Al final vamos a llegar a conclusiones muy interesantes y si ustedes siguen el video, ustedes pueden seguirlo haciéndose ustedes mismos esas preguntas y al final se van a terminar sorprendiendo. Que también rompo mucho la cuarta pared en ese conversatorio. ¿Listo? Ahora sí, podemos abrir el demo. Y acá está el QR, ahorita se los paso, si todavía hay tiempo. Sí, todavía hay tiempo. Wow, me rindió. Bien. Listo. No lo voy a correr para ahorrar, digamos, ahí, ahorrar el tiempo que se demora regenerándola y toda la cosa. Entonces podemos explicarlo paso a paso el código. Este es el ejemplo para generar puntos a partir de una función trigonométrica, polinomial o lo que ustedes quieran. Entonces, lo primero que es, pip install PyGAMS. Yo pongo este dev null, esta redirección a dev null simplemente para que no me muestre todo el output ahí. Mientras instala las dependencias. Listo, ahora vamos a importar vamos a importar estas tres líneas porque estamos corriendo sobre un notebook en Colab. Entonces, para poder hacer las animaciones y verlas ahí, necesitamos correr estas tres líneas. Si no, no va a funcionar. Luego, vamos a importar el discriminador, la GAN y el generador. Vamos a importar algo que yo creo que es el Animation 2D, que es para generar automáticamente GIFs y videos a partir de lo que ustedes entrenen y después lo pueden descargar si quieren. Y está el Dataset Generator del 2D, que es una implementación que yo ya hice. Y vamos a importar de Keras el Sequential y el Dense. Esta es la misma arquitectura que vimos ahorita en las imágenes. Listo. Acá, como ven, comenté estas líneas, ustedes pueden poner la función que quieran, la función matemática que quieran. Yo en este caso voy a poner x al cuadrado. Y le ponemos un límite inferior y límite superior. En este caso es menos 5 y 5. Y ya. Sobre esta base se va a construir nuestro Hello World de GAMS. Por cierto, esto simplemente lo hice para mostrarlo aquí. Esto no es necesario. Ahora, el primer paso, definir el modelo. Entonces, ya saben que el modelo de una red neuronal básica son capas y neuronas. Entonces, vamos a decir cuántas capas va a tener y cuántas neuronas va a tener cada capa. Si nos devolvemos aquí a la imagen, aquí, no me deja devolverme. Ahí. Entonces, nuestro espacio latente va a tener 5 dimensiones. Eso quiere decir que va a generar 5 números aleatorios que van a determinar el producto final. Luego vamos a tener una capa de 15, luego vamos a tener una capa de 7, luego vamos a tener una capa de 6 y la salida va a ser de 2, va a ser X y Y. Y ya luego esa salida de X y Y se la vamos a pasar al discriminador, que va a tener 3 capas de 25 creo, y va a generar una salida de falso o verdadero. Pues de falso o real, pues si es generada o no. Y eso es tal cual lo que vemos aquí. Una capa de 15, una capa de 8, de 6 y la salida. Es el output, que es 2. Y nuestro discriminador va a tener una 25, 25, 25 y una salida de 1 con una activación sigmoide que va a transformar el resultado entre 0 y 1. Entonces, así de sencillo, especificamos las capas y las neuronas. Acá tenemos algunos pasos extra, como por ejemplo los frames por segundo de la animación, cada cuántos pasos se va a generar una imagen para hacer la animación del video, pero eso son cosas extra, pues, no son muy importantes. Puse aquí que nuestro espacio latente va a ser de 5, eso quiere decir que él va a generar 5 números aleatorios que van a describir el producto final. Y bueno, se crea el Dataset Generator, le paso mi función f, el límite superior y el límite inferior, creo el discriminador, creo el generador, creo la RAM poniendo las dos juntas y luego le doy en train. Aquí vemos este output muy verboso. Y al final tenemos esto, que es un objetivo que yo creé que se llama Animation 2D para que el estudiante pueda ver
el paso a paso de lo que pasó con su GAN. Entonces, ustedes pueden entrar a este link, pueden correrlo con su propia cuenta de Gmail, pueden especificar su propia función, pueden añadirle más capas si quieren o jugar con el número de neuronas y al final pueden ver qué es lo que sucede. Y pueden empezar a practicar con esto desde hoy. Pero básicamente lo único que ustedes deben de modificar de este código pues lo único en lo que se deben concentrar es en el modelo del generador, en el modelo del discriminador, en la función que quieran y ya le van a correr. O le pueden aumentar el número de iteraciones. Pero simplifica mucho el proceso y así tal cual como lo vieron aquí es con generar números escritos a mano. Es exactamente igual. Y ya al final ustedes pueden descargar esa animación aquí, le dan clic aquí, no me está dando, aquí le dan clic derecho y le dan guardar y eso sería como la demo práctica. Aprovechar el tiempo que queda antes de la pizza para hacer un par de preguntas de pronto de la audiencia, si ustedes quieren hacer preguntas. Bien, pues. ¿Él ahí está generando puntos que se acomodan pues a esa gráfica o en ese ejemplo? Él está generando puntos XY, o sea, él lo que genera es un X y un Y. Pero en este grupo de puntos se acomodan a la capa. Acomodan a la ecuación, Sí, pues. En la ecuación. exactamente, sí. Ya no está funcionando. Entonces tiene que ser definido siempre por una página. No, pues en este caso sí, porque es lo más fácil que puede generar una máquina, un par de puntos. Porque ya hacer solo un punto, pues no, pues un punto mejor en dos coordenadas. Eso es lo más básico que puede hacer. Si ustedes quieren, podemos ir al de MNIST o nos quedamos aquí y hacemos las preguntas sobre esto. Pero básicamente acá simplemente tú le especificas la función y él va a generar el dataset de entrenamiento a partir de esa función. Tenemos puntos infinitos porque tenemos la función original. Entonces, esa es una ventaja que tiene este y es que sí, tenemos un dataset infinito. Por allá había una pregunta. Pero pues es muy básico. Yo soy ingeniera, pero me genera curiosidad de si los datos que se generan, digamos, en la inteligencia artificial o en la neurona, tienen que ser datos objetivos, porque digamos en las ciencias sociales los datos, a ver, digamos en las ciencias sociales los datos generalmente no son objetivos, sino que son subjetivos y dependen del caso específico. Entonces, por ejemplo, cuando tú planteas un ejemplo con el policía que revisa billetes, entonces yo me lo planteo, digamos, por ejemplo, en términos jurídicos un juez, ¿cierto? Digamos que también para generar una sentencia, el juez tiene que analizar datos y tiene que analizar pruebas y muchas cosas. También son cosas matemáticas, pero digamos el mayor impedimento son los casos particulares. Se puede realizar en esta, pues digamos, en la inteligencia artificial, teniendo en cuenta la subjetividad y la individualidad del caso en específico, o no se puede. Bueno, creo que voy a llevar eso a este contexto de la siguiente forma. Voy a intentar manejarlo de la mejor manera. Y es que, vamos a ver aquí, en este proceso en el que él hace la investigación sobre la obra creada y determina si es o no falsa, este cálculo de análisis que él hace se representa en esta arquitectura real sobre el cálculo que él hace a partir de las multiplicaciones de estas dos entradas con las neuronas. Ahora, el generador, en este caso el criminal, tiene acceso en el proceso en el que él mira hacia atrás y ve qué fue lo que hizo mal. Para mejorar, él tiene acceso a los cálculos que hizo este aquí. Aunque no los puede modificar, él sabe exactamente cómo fue que el policía determinó a partir de aquí que eso era falso. Acá están los criterios que determinan eso. Acá está esa subjetividad que tú llamas sobre el discriminador. Está aquí. Y el criminal tiene acceso a cada uno de esos cálculos, entonces él sabe exactamente por qué el policía dijo este billete es falso. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, a ver, yo tengo una duda con respecto al discriminador, y es al final nosotros estamos determinando que es real, que es el ser humano, que es una máquina. Es decir, que nosotros podríamos construir una red generativa en la cual la inteligencia artificial sea capaz
sin necesidad del ser humano de determinar si eso es real o no. Y no importa que se equivoque mucho, al final es que muchas personas se lo creen y ya está. Es decir, podemos desarrollar una inteligencia artificial que determine qué es falso y qué es real y ya está. Que sea sin intermediarios del humano de determinar si es real o no. Entiendo que en un principio no, porque el humano tiene que determinar si es real o no, pero se puede crear una inteligencia artificial la cual puede determinar si es real o no tiene que aprender el ser humano. Bueno, si nos vamos sobre el tema de supervisado y no supervisado, este problema es un problema no supervisado. Mira que nosotros a él simplemente, o sea, todo este modelo, simplemente le pasamos un montón de información real. Ya él se encarga, digamos, o el framework, pues en este caso, o todo lo que esto implica, se encarga de coger generar los falsos, validarlos con los verdaderos, pero nosotros simplemente le metemos datos y él intenta replicarlos. Ahora, el problema está en el entrenamiento. Algo que puede suceder, es más, lo podemos hacer acá en vivo, si nosotros sobreestimamos un poco nuestro modelo y creemos que nuestras layers van a ser capaces de mucho, y nosotros le ponemos un modelo complejo como este de aquí, 3x a la 4 menos 8x a la 3, lo que va a pasar es que en un punto el discriminador va a ser un discriminador perezoso y el generador va a ser un generador perezoso. Si uno no sabe entrenar a las GANs, lo que pasa es que se van fuera de la gráfica porque el generador aprende a saltarse el filtro por una bobadita. Por ejemplo, si el generador siempre pone el punto aquí, en 0, 0, y el discriminador siempre le va a decir que eso es verdadero, porque es verdadero. Entonces el entrenamiento se acaba, porque él aprendió a mentirle al policía, y el policía no se dejó confundir igual. Entonces, con lo que dices de si es posible, no es posible, porque en estos modelos la intervención del hombre o de la persona está todo el tiempo sobre el entrenamiento determinando la arquitectura de la red. Cuando nosotros la determinamos más abajo, creo que sí es por acá, nosotros tenemos que estar constantemente cambiando estos valores y regulando y balanceando que la complejidad del discriminador no sea muy grande y que la complejidad del generador tampoco, para que el generador no se vuelva muy teso y el discriminador pobre y viceversa. Como un ejemplo, por ejemplo, los captchas, en el que el ser humano tiene que determinar si la imagen, por ejemplo, que es un sofá. Sí. Ahí podríamos entrenar a la inteligencia artificial sobre que el ser humano está identificando que esa imagen es un sofá, pero esa imagen puede ser generada artificialmente. Sí. Si nosotros entrenamos una inteligencia artificial, una red, se puede llegar al punto en que ya no importa que como tal que esté equivocado o no, si suficientes personas creen que esto es real, porque digamos que la generó, por ejemplo, las imágenes que me estás mostrando ahorita Sí. del bebé. Sí. Ya no hace falta la intervención del ser humano que determine si eso es una imagen real, porque ya el sistema podría determinar si esa imagen es real o no, basado en si muchas personas anteriormente se seleccionaron si es verdad real o no. Una imagen, pues, por ejemplo, X. El caso sería pues, del captcha con un sofá. Es que es difícil quitar al hombre de la ecuación. Eso es lo único que te puedo decir, porque es difícil. Viene el número de interacciones de una red. Bueno, aquí el término de epochs desaparece porque ahora nuestro dataset no es simplemente las 60.000 imágenes del LEMNIST, sino que son las 60.000 imágenes del LEMNIST más las infinitas que puedo generar. Y siempre en cada iteración del batch tiene que tener mitad generada y mitad real. Entonces, ¿qué determina el número de iteraciones? El número de epochs que tú quieras ejecutar, pero como te digo, ya el término epoch se desvanece un poco. Una pregunta, lo que le dijiste de mentirle al policía, pues básicamente se podría solucionar con una métrica de error que hable también de la entropía o de la diferencia de las salidas, ¿no? Sí, es que lo que va a pasar, digamos, al final es que va a haber un 50-50. Y es que el discriminador, cuando esto llega a converger, el discriminador casi que va a ser 50-50. Si vos le tirás 1000 ejemplos reales y 1000 ejemplos generados,
lo que va a pasar es que a la mitad de los generados les va a decir que son falsos y verdaderos a la otra mitad, y lo mismo con los reales. Entonces, eso es lo que va a pasar ahí. O sea, nunca vamos a pretender que el discriminador siempre tenga la razón, él nunca, sí, no va a ser posible, porque se va a empezar a confundir entre lo real y lo falso. Okay. Otra por allá. ¿Con qué tipo de relaciones se mueve a veces el espacio de la gente? Y ahora, a ver, vamos a revolvernos aquí. Vamos a ir a este paper ya. Estamos ya con preguntas interesantes. Bueno, para irnos al paper, te lo voy a responder de la siguiente forma. ¿Cómo podemos empezar a movernos por el espacio latente para empezar a afectar cosas como el género, la edad, o la iluminación, o la pose de la foto? Si nosotros determinamos un espacio latente lo suficientemente grande, lo que va a pasar es que esas características van a empezar a asociarse con una dimensión. Entonces, si yo me muevo en esa dimensión, voy a estar amplificando o no esa característica. Pero eso es si mis dimensiones latentes son lo suficientemente, o sea, si tengo el número suficiente de dimensiones latentes. Si tengo muy poquitas dimensiones latentes, entonces lo que va a pasar es que todos los ejemplos van a empezar a ser muy similares. Entonces, por eso es importante calibrar ese parámetro también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren ir ya por la pizza? Bueno, si quieren tener acceso a este material, pueden tomarle una fotito acá. Dale. Con respecto al entrenamiento, porque eso son imágenes, yo entiendo que todas las imágenes son convertidas a vectores y eso todo se trabaja con números. Sí. Los tres canales de la foto se dividen, entonces todo termina siendo un vector enorme. El rojo, el verde, el azul, o dependiendo de la representación que tenga, sí. Al momento de si yo quisiera poner a prueba con una imagen, un modelo, al final la imagen que yo tengo también tiene que pasar ser transformada por el mismo proceso que transformó las imágenes originales. Sí. Bueno, muchas gracias por haber asistido. Espero que... aplicaciones que es pues, como... O sea, la tecnología es muy potente, ¿cierto? Entonces, bueno, esto para que lo utilizar, ya hemos visto como muchas cosas para que lo están utilizando, ¿cierto? Sí. Fake news, fake fotos, fake sí. videos, fake whatever. Sí, entonces, Obama dice bobadas, sí. Sí, exacto. Entonces, como pasarse como a este lado de este potencial de esta tecnología, para qué cosas tools, vos que sos experto en este tipo de tecnología específica, se está utilizando, o se espera que se empiece a utilizar más, se va a utilizar más próximamente. Bueno, algo que no me preguntaron va relacionado un poco con eso, y es, ¿puedo usar esta tecnología para generar texto? La respuesta es sí, pero no va a ser muy bueno. Hay modelos mejores, como por ejemplo los Transformers, pero eso ya ha habido muchas charlas, entonces ni tocarlo. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la generación de texto, sí hay aplicaciones muy interesantes. Acá, en el caso particular, hay algo que no puse, y es que hay un paper de hace 4 años en el que tú hacías una silueta de una prenda de vestir y él te convertía esa silueta, o sea, vos dibujabas el bolsito o el zapato, y esa vaina la transformaba y le ponía estilo, le ponía forma. Entonces, digamos que esa es una de las aplicaciones inmediatas que hay, y es fashion design a partir de dibujos y siluetas sencillas. Entonces, en el ámbito creativo, esto se puede usar inmediatamente para darle a los artistas ideas frescas, porque esto se puede alimentar de miles o de millones de diseños, y eso, juntado con el potencial humano, puede generar ideas nuevas por una empresa, por ejemplo. Ahora, empresas que estén sacando plata de esto en este momento, no recuerdo el nombre de la empresa, pero ellos trabajan con la generación de música. Entonces, de música. Entonces vos elegís el estilo, elegís una serie de características, y él te genera una pista que es tuya. Entonces tú eres el dueño de esa pista. Y eso también puedes decirle a un músico para generar estilos nuevos o combinaciones nuevas. Entonces, eso son como cosas inmediatas que te puedo decir en este momento. En la charla del arte urbano... ¿Cómo? Ah, ok. Gracias.
Yéndonos al arte urbano, Gansky, yo lo menciono en la charla que les compartí ahí, lo que hizo el proyecto fue coger todas las obras de Bansky. Bansky es un muralista muy famoso en Reino Unido que hacía crítica social de McDonald's, de todo lo que él se podía imaginar. Cogieron todas las obras de él e intentaron hacer una gang que generara arte como él. Obviamente ese arte es vacío, no tiene una crítica social determinada, pero la silueta, los colores y las formas sí son muy cercanas a las de Bansky. Y esas obras de Gansky se empezó vendiendo la primera por una libra esterlina, la segunda por 2, y en este momento ya van $1.000.000 la que están vendiendo. Entonces, sí, $1.000.000. O sea, en este momento, si ustedes van a entrar al sitio de Gansky a comprar una obra de arte, les cuesta $1.000.000. Y empezó con una libra esterlina y se fue yendo así. Pues son cosas muy puntuales que en este momento dan plata, que fue lo que me contaste. Sí. Sí. A ver. Tú me lo preguntabas, es más como para una empresa, o sea, ¿esto cómo No. lo puede incorporar una empresa en este momento? Sí, como aplicaciones, pues, un poco, pues, como el estado del arte, pues hay como una idea, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ves eso como a futuro? Pero de pronto ya es como, de pronto una respuesta ahí. Es una pregunta de pronto, pues, como muy larga. Sí, yo creo que Porque es depende por industria, depende, pues, depende por industria. Sí, pero esto está muy ligado al ámbito creativo. Yo creo que en todas las empresas va a haber una sección de creatividad, una sección de diseño, y va muy por el lado de eso. Hasta el momento el research se ha enfocado mucho en la generación de imágenes, como pueden ver. El research por las GANs se ha ido mucho a lo que es computer vision. Entonces, si me preguntas por lo que va a venir en los próximos años, seguramente va a seguir por esa línea. Y de datos para investigar, no se ha hecho. Para investigar, Pues, por ejemplo, con la investigación, sobre todo la investigación con personas, a veces es muy difícil obtener datos, pues, precisamente por el tema de que hay que interactuar con las personas, hay que tener un ambiente siempre igual. Entonces, no hay manera de utilizar este tipo de herramientas para generar datos que me permitan desde la investigación obtener otra información. Ah, bueno, eso me vino a la mente algo con lo que dijiste que conecta con lo tuyo, y es a hacer los datos anónimos. Si tú tienes datos de 20.000 clientes y no quieres revelar la identidad de ninguno, lo que hay aplicaciones en este momento, no son específicamente con GANs, pero son de generación de data artificial, y es entender la distribución de todos esos datos y generar personas falsas que reflejen muy bien esa distribución inicial. Entonces, por ese lado, contando con eso, son aplicaciones. El problema es que eso no te va a servir, pero lo puedes generar y entrenar un modelo con datos generados, pero en la verdad, si luego vas a hacer una predicción con eso, pues dice, bueno, esto, cierto, esto es... Sí, pero por ejemplo eso te puede generar el prototipo de alguien que va a comprar en Starbucks, o el prototipo de alguien que va a comprar los tenis que tu empresa vende, el prototipo de una persona. Esta persona tiene esta característica, tiene 25 años, le gusta tales cosas, va a tales lugares y dice, sí, entonces por ese lado. No tanto a lo predictivo, pero más como a lo descriptivo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No. Listo. Entonces ya con eso vamos a terminar la sesión. Muchísimas gracias por asistir.